sobre las aguas subterráneas ha sido un elemento muy importante, una insuficiencia que no nos permitió preparar indicadores. Hubo muchos países que no podían preparar indicadores para los acuíferos. Solo 25 países habían cubierto todos sus acuíferos con mecanismos operativos. Pero pasando ahora a una nota más positiva, este proceso de preparación de informes ha desencadenado, ha incitado a todo un proceso de mayor cooperación en materia de acuíferos. Y esta cooperación puede arrojar beneficios significativos, sobre todo teniendo en cuenta el impacto cada vez mayor de los cambios climáticos. Esta cooperación impide la sobreexplotación y la contaminación de aguas subterráneas gracias a una gestión sostenible y por ello contribuye al bienestar de las poblaciones, a un medio ambiente salubre y al desarrollo económico. La Convención sobre el Agua, de la que somos nosotros secretarios, también provee un marco muy interesante y muy importante para fomentar la cooperación para aguas tanto subterráneas como superficiales. Tenemos allí instrumentos importantes. En el año 2012, la reunión de las partes en la Convención del Agua aprobó las disposiciones modelos sobre los acuíferos transfronterizos. Y estas disposiciones se desarrollaron con la participación activa de la UNESCO y muchos actores más, preparando proyectos de artículos sobre el derecho de los acuíferos transfronterizos, ayudando a los gobiernos pues a desarrollar, a preparar unos acuerdos de cooperación sobre estas aguas. Y también esto ayuda a mejorar la cooperación sobre aguas subterráneas, por ejemplo, los acuíferos de Senegal y Mauritania en la parte noroeste del Sahara. Por lo tanto, yo insto a los gobiernos a que utilicen los instrumentos disponibles y que refuercen los marcos jurídicos de cooperación sobre las aguas, tanto de superficie como subterráneas, sumándose a la Convención sobre el Agua. La cooperación transfronteriza tendrá un lugar muy importante en la Conferencia sobre el Agua del año 2023, que tendrá lugar pues el año entrante. Y solo la segunda conferencia sobre el agua, pues es la segunda en prácticamente 50 años. Y esta conferencia debería dar como resultado acciones concretas. Yo sé que hay muchos de los países de ustedes que van a movilizar unos compromisos concretos de cooperación transfronteriza, incluyendo los acuíferos. Y, por ejemplo, un compromiso muy positivo sería la intención de sus gobiernos de acceder a la Convención sobre el Agua. Es necesario que haya una pluralidad de actores que emprendan esfuerzos para que esta cooperación se encuentre en primer plano en la agenda de cooperación mundial. Y nos queda mucho por hacer. Reforzar los marcos institucionales y jurídicos, incluyendo la Convención sobre el Agua, desarrollar capacidades, poner a disposición datos, mejorar la financiación, compartir conocimientos e innovación. Y es por eso que la CEPE se enorgullece mucho en ser miembro de la coalición de aguas transfronterizas al día de hoy y conjuntamente podemos comunicar mejor lo que son las ventajas de la cooperación. Podemos hacer que los instrumentos actuales que ya existen sean mejor conocidos. Podemos mejorar la eficiencia, los efectos, los resultados y necesitamos a paladines que sean ejemplo y que inspiren más compromisos para que se desarrolle la cooperación en todos los ríos, lagos y cuencas acuíferas del mundo entero. Espero poder trabajar con todos los miembros de la coalición y todos los actores que participan en la cooperación transfronteriza de acuíferos para poder dar un gran paso adelante en la próxima conferencia del año 2023. Muchas gracias por su atención. Es difícil presentarles en 7 minutos lo que hemos estado haciendo desde hace 25 años, pero me voy a concentrar en los elementos más importantes.
La mayoría de los países comparten acuíferos, incluso los estados insulares. La mayoría de los países comparten acuíferos. Y el cambio en la calidad y cantidad de los acuíferos es algo que puede conducir a problemas, conflictos internacionales. Y también, en la práctica, es algo que, en cambio, puede servir como una plataforma de cooperación internacional. Hace falta, pues, cooperación, como se nos acaba de decir, para impedir, mitigar o eliminar problemas. Y también para aumentar los beneficios globales que se pueden obtener de las aguas subterráneas. En los últimos 20 años ha habido toda una serie de programas que se han puesto en marcha para abordar la cuestión de los acuíferos transfronterizos. Aquí tienen ustedes los logotipos de distintos programas y organizaciones que se ocupan de ello, incluyendo a ISARMA, liderado por la UNESCO, y otras organizaciones más. Y además de la cooperación, la armonización también es un importante reto, porque hay diferencias entre los distintos países, diferencias de idioma, de clasificación, de sistemas de referencia, etc. La cooperación internacional sobre los acuíferos transfronterizos comenzó en realidad en los años 80 y 90 en África del Norte. Pero el primer inventario de los acuíferos transfronterizos se efectuó en Europa, liderado por la CEPE. Es algo muy sencillo, en realidad era algo muy sencillo. Aquí, como ustedes ven, hay números y círculos. Las actividades continuaron luego en Asia Sudoriental. Se hicieron evaluaciones en el año 2006. Un primer informe también se preparó. Lo mismo ven ustedes óvalos y círculos, pero es un paso muy importante. Luego se efectuaron evaluaciones en Asia Central. Estas eran aguas internacionales, lagos y acuíferos en Europa y Asia Central, nuevamente liderado por la CEPE. Ven aquí algunos de los resultados de Asia Central. También se hizo un trabajo muy importante en Asia Occidental, efectuado por la UNESCO. Excelente trabajo igualmente en las Américas, con unos documentos de gran importancia, mapas. Y por último, en el año 2015, aunamos todos estos esfuerzos y se preparó un mapa de los acuíferos transfronterizos del mundo. Se preparó para el Foro del Agua que tuvo lugar en Corea. Nos enorgulleció mucho poder realizar esto. Bueno, solo tenemos los límites, se delinean, hay una pequeña descripción, no es un análisis de fondo. En primer lugar, tenemos un panorama general, pues este era el primer panorama general de acuíferos transfronterizos en el mundo. Y no solo esto. Y después, gracias a Jeff, se efectuó un programa de evaluación de todas las aguas con más de 330 expertos de más de 130 países que delinearon los límites de los acuíferos y también la metodología para una evaluación multidisciplinaria se preparó. Hubo un sistema de gestión de la información, se efectuó una primera publicación mundial sobre este tema, lo que nos enorgullece igualmente. Esto fue el resultado de una ardua labor y también de una excelente cooperación. O sea que tenemos la metodología, tenemos datos, tenemos un sistema de información, tenemos marco jurídico que ustedes conocen y también ha habido evaluaciones de fondo de algunos acuíferos. Aquí ven algunos ejemplos. Lo vemos en Sudamérica, en la región guaraní,
en África, etcétera. Estos son análisis pues más profundizados. Y también se ha actualizado el mapa de que les hablé en el año 2021. Este mapa es para mostrarles desde una perspectiva mundial los distintos acuíferos extensos, importantes y que están amenazados a nivel mundial. La mayoría de ellos son transfronterizos. La necesidad de cooperación transfronteriza. Evidentemente, si tenemos aquí un acuífero aquí, un manantial importante aquí, la frontera en el medio, obviamente que se necesita, pero tenemos que responder a ciertos retos que tienen que ver con la armonización, la falta de datos de monitoreo, como ya les he dicho. Ahora, ¿cuáles son los hotspots? ¿Cuáles son las zonas prioritarias y las cuestiones prioritarias en estos grandes acuíferos? Las zonas candentes sobre las cuales hay que concentrar cooperación, porque la cooperación sigue siendo el problema más importante. Y para concluir, tenemos que seguir fomentando la cooperación internacional. Lo necesitamos porque el agua y el cambio climático no se detienen ante ninguna frontera. Los acuíferos transfronterizos tienen que colocarse dentro de un marco más amplio de cuestiones medioambientales y societales. Hay que utilizar también un enfoque multidisciplinario. El monitoreo de aguas subterráneas reviste gran importancia. Hay que utilizar también protocolos internacionales como marco y al mismo tiempo también acuerdos locales que pueden servir como un paso importante en la cooperación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Kukurich. Vemos entonces que tenemos muchos productos, excelentes resultados y tenemos que valorizarlos. Y ahora invito a la señora Sonia Keppel, la secretaria de la Convención del Agua. Nos hablará, pues, de los logros que se han hecho, que se han alcanzado en materia de cooperación. Señora Keppel. Muchas gracias. Muy buenos días. Ya se ha hablado mucho sobre la importancia de los acuíferos transfronterizos. La cooperación en este campo es algo crucial para la paz, el desarrollo sostenible, la respuesta al cambio climático y el bienestar humano. Y es por eso que se incluyó entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la meta 6.5. Tenemos el indicador 652, que mide los progresos en esta cooperación. Sobre todo, se mide, por ejemplo, la proporción de las cuencas de acuíferos y cómo se ha avanzado en la cooperación de cuencas transfronterizas. Y aquí tenemos ciertas buenas noticias. Hay mucha participación de 153 países que tienen aguas transfronterizas. 129 han presentado informes. El segundo ejercicio de presentación de información tuvo lugar en 2020 a la CEPE y a la UNESCO como organismos co-custodios. Pero vemos que todavía queda mucho por hacer. 24 países únicamente informan sobre todas sus aguas de superficie transfronterizas y también subterráneas y nos dicen que estas están cubiertas por mecanismos operativos, pero son solo 24. Y tenemos el componente de los acuíferos que era del 42% como media. O sea que es necesario acelerar los avances para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030. Si damos una ojeada ahora a la situación del mundo entero, vemos que la cooperación ha avanzado mucho en África, en Europa también y en América del Norte. Y como ya han dicho ustedes en los últimos 2 días, los informes nos muestran que hay una gran insuficiencia de información y conocimiento sobre aguas subterráneas, incluyendo los acuíferos transfronterizos. Pero, en una nota más positiva, los informes también han sido una oportunidad sin precedentes para que los países tomasen en consideración estos acuíferos transfronterizos y tomasen medidas. Y esto ha conducido a nueva información, a nueva investigación, nuevos contenidos. Por ejemplo, ha habido reuniones de ministros de medio ambiente, etcétera, peritos también para identificar problemas y las prioridades necesarias. También identificación de unos mecanismos más amplios que cubran tanto acuíferos como aguas de superficie y que se han podido a veces identificar y es necesario que cumplan con los criterios de operacionalidad.
También ha sido una posibilidad de llevar a cabo acciones de seguimiento en muchas zonas de acuíferos dentro del mundo, en los cuales se han desarrollado nuevos acuerdos o estos están en preparación. Pero todo esto no basta. Hace falta acelerar estos progresos para poder alcanzar los objetivos, los ODS de aquí a 2030. Y para ello necesitamos remediar la insuficiencia de datos, sobre todo sobre aguas subterráneas. Nos hace falta movilizar peritos, expertos, también hacer progresar el desarrollo de capacidades para negociar y para llevar a cabo o para implementar acuerdos operativos. También tiene que aumentar la voluntad política y es necesario encontrar nuevas fuentes de financiación, incluyendo mecanismos innovadores. También necesitamos reforzar y utilizar los marcos jurídicos a distintos niveles, mundial, regional y a nivel de cuencas transfronterizas. Y aquí disponemos ya de instrumentos. Como se ha dicho, tenemos los proyectos de artículos del año 2008 sobre acuíferos transfronterizos, que son una base muy útil. Se han examinado hace unas pocas semanas en Nueva York en la 6ª reunión del Comité de la Asamblea General de Naciones Unidas. También la Convención de 1997 sobre el derecho de los usos no navegacionales de los cursos de agua internacionales, la Convención sobre los ríos o cursos de agua, también la Convención de 1992 sobre protección y uso de los ríos transfronterizos y lagos internacionales, de que es secretaria la CEPE. Y es una base verdaderamente fundamental para que los países puedan incrementar su cooperación sobre lagos y ríos transfronterizos. También tenemos aquí, pues, estas convenciones son plataformas que nos pueden dar también los instrumentos concretos, como unas guías prácticas también sobre cómo preparar acuerdos o contratos. Hubo una guía que fue aprobada el año pasado por la reunión de las partes. Utilicemos pues estos instrumentos y herramientas de que ya disponemos para poder avanzar y para poder mejorar el conocimiento y la cooperación en torno a los acuíferos transfronterizos. Y la próxima oportunidad que se presenta tendrá lugar el año próximo, en 2023, pues se solicitará nuevamente a los países que suministren datos en el tercer ejercicio de presentación de informes de la CEPE y la UNESCO con un formato actualizado que se enviará y los informes o los datos tendrán que ser enviados antes del 30 de junio de 2023. Después de esta recolección de datos y validación, se efectuará el análisis y todo esto será como base del examen de la consecución del ODS 6 en Nueva York. Las prioridades en este campo: es necesario mejorar el ritmo y calidad de los informes que se reciben, mejorar la coordinación y armonización a nivel de ríos, lagos y acuíferos. Hay que reducir la insuficiencia de los datos, remediarla sobre todo para los acuíferos y compartir experiencias y utilizar los informes como base para la acción. O sea que mi mensaje es instar a los países a que participen en este ejercicio, que se coordinen con sus vecinos si es posible. También pueden obtener apoyo si lo necesitan e integren este informe en sus eventos y preparen ustedes estos informes. Y repito, la CEPE y la UNESCO pueden prestar apoyo si es necesario a través de una oficina de apoyo, a través de reuniones regionales, etcétera. Muchas gracias, señora Keppel, secretaria de la Convención del Agua, por esta presentación sobre distintas modalidades para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora les agradezco a todos, les agradezco su atención y devuelvo la palabra a la señora Alice Aurélie, que se encargará de coordinar el resto de nuestro programa. Muchas gracias, Nabil. Muchas gracias por todo. Me honra mucho estar con ustedes hoy en este grupo tan distinguido y de tan alto nivel. Me hace volver atrás en el tiempo, a principios de este siglo, con la OSS,
el Observatorio del Sahara y del Sahel. Habíamos empezado un primer proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. O sea que había un proyecto en el norte de África y el proyecto Guaraní. Tenemos ahora ya 20 años de experiencia y paso al inglés, que conozco mejor. Tenemos 153 países que comparten acuíferos o lagos o ríos y a veces los tres, pero de ellos solo 24 nos han comunicado que estos acuíferos o ríos o lagos internacionales están cubiertos por mecanismos de cooperación. Estos sistemas de acuíferos transnacionales representan una gran parte de las aguas subterráneas del mundo y, por lo tanto, la cooperación es vital, es necesaria para todos nosotros, es vital para la seguridad alimentaria, para luchar contra la pobreza y en pro de la paz. Pero necesitamos mucha más inversión, más inversores, necesitamos apoyo. Los países necesitan apoyo porque no todos ellos cuentan con los recursos financieros necesarios para la cooperación, porque para cooperar, en primer lugar, hay que conocer los propios recursos, hay que conocer los acuíferos, calidad, cantidad, dónde, etcétera, hay que conocer, hay que tener datos hidrogeológicos y para esto hace falta tecnología, personal, recursos humanos y recursos financieros. Y por lo tanto, bueno, es cierto que tenemos efectivamente asociados muy positivos, la UNESCO, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Agencia Suiza para el Desarrollo, el PNUMA, etcétera. Contamos con ellos y tratamos de hacer todo lo posible. Pero todavía hay 10 acuíferos en los cuales estamos trabajando, acuíferos transfronterizos del mundo, en los cuales, en fin, tenemos 168 todavía. Conocemos muy bien 10 y hay 168 de los cuales conocemos muy poco. Es como un rompecabezas. Si no tenemos todas las piezas del rompecabezas, no podemos tener la imagen global. Y por lo tanto, es necesario que los países nos proporcionen estas piezas del rompecabezas que nos faltan lo más rápidamente posible. Y quiero hacerles una pregunta. Será la pregunta de $1.000 millones, ¿no es cierto? Vamos a ver qué opinan ustedes acerca de los retos que plantea la cooperación en el campo hídrico. Aquí en realidad estamos reunidos para celebrar la cooperación. No queremos ver solamente los aspectos negativos y las dificultades. También tenemos que pensar y celebrar los éxitos de la cooperación para ser fuente de inspiración para otros países, para otros socios, para que hagan lo mismo o para que lo hagan mejor. Y aquí tenemos excelentes ejemplos de cooperación exitosa con nosotros. Vamos a ver entonces qué opinan ustedes, cuál es su experiencia, cuáles son sus sugerencias acerca de las dificultades en materia de cooperación hídrica y en particular sobre los acuíferos transfronterizos, este recurso invisible. Y también si nos pueden dar algunos ejemplos exitosos de cooperación transfronteriza para poder ser fuente de inspiración y de nuevas orientaciones y acción. Y empiezo con el embajador aquí a mi izquierda, el embajador Alain Youssef, de la Delegación Permanente de Egipto ante la UNESCO. Excelencias, ministros, señoras y señores embajadores, señoras y señores, muy buenos días a todos. Permítanme, en primer lugar, expresarles todo mi agradecimiento por la invitación que se ha enviado a Egipto para participar en esta reunión, que está tratando un tema muy oportuno y muy importante. Teniendo en cuenta que había ciertos compromisos anteriores, el ministro de Asuntos Hídricos, el señor Hanish Willem, no va a poder estar con nosotros hoy y a mí me honra poder comunicarle sus comentarios. Pero antes de hablar de la experiencia de Egipto, quiero yo destacar las importantes conclusiones del panel intergubernamental sobre el cambio climático
Se ha hablado allí, por ejemplo, sobre la sobreexplotación, agotamiento de los recursos acuíferos, la salinización y su impacto sobre la seguridad hídrica. Por lo tanto, es imperativo proteger y conservar estos recursos y los ecosistemas de acuíferos. Y observamos que por primera vez en la historia de estas conferencias de partes en el Tratado sobre el Cambio Climático, en la COP27, que se celebró hace muy poco en Sharm el Sheikh, se reconoció el papel crucial que tiene la protección, conservación y restauración de los ecosistemas relacionados con el agua, incluyendo acuíferos, y se instó a las partes a integrar más el agua en las medidas de adaptación al cambio climático. Voy a centrar mi intervención y voy a tratar de contestar a su pregunta, señora Aureli. Vamos a hablar de nuestro acuífero que compartimos con Chad, Libia y Sudán. Se llama el sistema de acuíferos de Nubia, que es uno de los acuíferos compartidos más grandes del mundo. En los 4 países hay problemas semejantes. Es un clima árido, hay pocos recursos hídricos de superficie, hay sequías persistentes, ecosistemas frágiles. El acuífero, pues, reviste importancia crucial para el agua en esta zona desértica y árida, y será cada vez más importante en el futuro. La gestión del acuífero es algo difícil a causa de su gran extensión y a causa también de las formaciones geológicas muy espesas que constituyen este sistema y que impiden a veces o dificultan el acceso al recurso. La presión que se está ejerciendo sobre el acuífero también plantea importantes problemas de cantidad y calidad del agua. La extensión geográfica y geológica se observa en los límites de este, sur y oeste, y tenemos un límite fijo en el norte que tiene que ver con el litoral mediterráneo. La mayor parte de las aguas freáticas se utilizan con métodos actuales, lo cual significa que estos recursos son muy costosos de extraer. Por lo tanto, solo un muy pequeño porcentaje de la reserva sería algo recuperable por ahora. Y los primeros acuíferos que se almacenaron fueron acumulados hace 800 a 1000 años. Y la reconstitución del sistema es muy pequeña por ahora. Y en Egipto la mayoría de la población está concentrada en el valle del Nilo y en el delta de este río, y depende del Nilo como fuente principal de suministro hídrico para usos domésticos, industrias e irrigación. Y si nos apartamos pues del delta y valle del Nilo, los acuíferos son la única fuente de agua para mantener la vida y para preservar los ecosistemas. Y esta zona se caracteriza más bien por sistemas agrícolas tradicionales. Y las poblaciones se encuentran en aldeas o son a veces nómadas o seminómadas. Y en cuanto a la gestión de los acuíferos, está gestionado de manera regional bajo una autoridad conjunta que toma decisiones por consenso y que prepara planes de cooperación entre los 4 países para una gestión compartida del acuífero para reducir los riesgos de que haya efectos negativos a causa de actividades nacionales. Hay numerosos estudios que se han llevado a cabo para la explotación de los acuíferos por FAO, IFAD, la UNESCO, el Banco de Desarrollo de África y el Banco Mundial. Las juntas ejecutivas de estos órganos se reúnen una vez por año y entre 1992 y este año se han celebrado 22 reuniones ordinarias, además de las reuniones extraordinarias. Y estos 4 países se han avanzar para entender las condiciones del acuífero, la hidrología y las vinculaciones entre los posibles cambios del acuífero y las respuestas a los sistemas humanos y ambientales. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para mejorar la capacidad de evaluación y también la protección del ecosistema que depende de los recursos hídricos de este acuífero, en particular para mitigar el efecto potencial del cambio climático y la variabilidad dentro de la región. Se han llevado a cabo actividades piloto de demostración con los 4 gobiernos y actividades de colaboración para el aspecto ambiental.
Entre los retos están las restricciones financieras, la falta de personal, el problema de logística y transporte a las zonas más desérticas, la escasez del equipo adecuado para el monitoreo y el seguimiento de las condiciones hidrogeológicas, climáticas y ambientales. Y además el problema de la falta de los laboratorios para los análisis isotópicos. Por eso no se han visto los efectos todavía a nivel transfronterizo, pero la situación merece una vigilancia de cerca, porque se ve que está bajando el nivel del agua y también se está deteriorando su calidad. Por lo tanto, tenemos que reevaluar la cantidad que pensábamos que podíamos recuperar de este acuífero de Nubia. Estamos trabajando con la UNESCO y el NUMA para iniciar una serie de actividades destinadas a reforzar y mejorar las las actividades de gestión del agua. Tenemos que mejorar los datos sobre la situación del acuífero y reevaluar la posibilidad de recarga del mismo. Tenemos que ver con isótopos la forma de establecer la datación del mismo, mejorar la capacidad de hacer evaluaciones del ecosistema y también de ver la vulnerabilidad de la región del Sahara y el Sahel para mitigar los efectos de la situación. De esta manera tendremos que apoyar las actividades conjuntas a través del reforzamiento de las instituciones nacionales y también el trabajo conjunto de las autoridades para la gestión del acuífero. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, señor embajador. Este acuífero de Nubia al que usted se ha referido es muy importante. Veo que tengo a Vladimir Anaev del NUMA que ha trabajado mucho con nosotros en el proyecto y nos ha dado mucho apoyo. Y seguramente trabajaremos también con él en otros. Bien, ejemplos de éxito. Le pregunto a Senegal. Ese foro de Dakar y la declaración que se hizo allí de suma importancia. Y ahora, señor ministro Thiam, usted lidera el proyecto sobre el acuífero con Mauritania. ¿Qué sugerencias tiene? ¿Qué cosas nos puede contar que han funcionado bien en esa labor? Muchísimas gracias, Aurélie. Señoras y señores ministros, quiero darles a todos un saludo caluroso y en particular a los miembros de esta mesa redonda. Aprovecho esta oportunidad para tomar la palabra en esta mesa redonda tan importante que se refiere a los acuíferos transfronterizos, organizado dentro de esta cumbre de las Naciones Unidas sobre las aguas subterráneas. El tema de nuestra mesa redonda es sumamente importante porque estos acuíferos se olvidan con frecuencia cuando hablamos de la gestión de los recursos hídricos y como se ha dicho bien, aquí se trata de hacer visible este tesoro invisible. La gestión de los acuíferos transfronterizos es un enorme reto y esto por distintos motivos, pero sobre todo debido a la ausencia de un marco de gobernanza y de seguimiento de los acuíferos. Muchas veces también por un desconocimiento de los mismos.
La UNESCO ha cartografiado 106 acuíferos transfronterizos en África que tienen un potencial de cooperación para favorecer el desarrollo de nuestros países. Esto demuestra que África tiene que conceder muchísima importancia a estos acuíferos compartidos para garantizar el agua, ya que las aguas subterráneas podrían ser una respuesta para adaptarse al cambio climático y poder mejorar nuestra resiliencia. Es una oportunidad para mejorar nuestros conocimientos sobre los acuíferos, sobre todo estos que compartimos, ya que son el centro de nuestros intereses compartidos entre distintos estados africanos. 64% de nuestra superficie está en cuencas transfronterizas. Y en este sentido, es un placer decir que Senegal y Mauritania, junto con Gambia y Guinea-Bissau, han entendido la importancia de este proyecto transfronterizo y han tomado la decisión en septiembre del 2021 de sumarse a la gobernanza de las aguas de superficie y también con las aguas subterráneas, con la Declaración Ministerial Común sobre la cuenca del acuífero de Senegal y Mauritania, que abarca también a Namibia y Guinea-Bissau. 350.000 kilómetros cuadrados que en 80% aprovecharán las poblaciones de estos 4 estados. Como ya saben, entre Gambia, Senegal y Guinea-Bissau, junto con Guinea, estamos en la organización para destacar el valor del río Gambia. Y con Mauritania, Senegal, Malí y Guinea, estamos en la organización para aprovechar el río Senegal. Y con este ejemplo, aunamos nuestro trabajo con las aguas de superficie y las aguas subterráneas. Hemos establecido un diálogo en febrero de 2019 con un grupo de trabajo regional compuesto de expertos de nuestros 4 países, más los de la Organización para el Aprovechamiento del Río Senegal y la Organización para el Aprovechamiento del Río Gambia. Se han hecho varias reuniones de estos grupos de trabajo. Hemos dirigido el diálogo, creando también un marco de cooperación alrededor de estos 2 recursos hídricos, y hemos tenido el apoyo de la Secretaría de la UNESE y también del IGRAC. Después, la Organización del Sahara y el Sahel se sumó a nuestro grupo de trabajo para la organización de un nuevo proyecto apoyado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Este proyecto de cooperación es en el que estamos trabajando con nuestros interlocutores a nivel internacional, y creo que es un ejemplo del trabajo que se puede hacer también con los recursos subterráneos, como lo dice la Declaración de Dakar, un buen negocio para la seguridad del agua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por sus informaciones. Y de hecho, una de las cosas de las que tendremos que ocuparnos en el futuro es el tema de la gestión conjunta de las aguas de superficie y las aguas subterráneas. Y como Sonia nos había dicho, lo hemos desarrollado mucho más
ahora tenemos mejores informaciones sobre la gestión de las cuencas fluviales y tenemos que hacer lo mismo para alcanzar ese nivel de conocimiento sobre los acuíferos y para que estos recursos se puedan administrar en forma conjunta. Otro ejemplo de cooperación que comenzó con el estudio de los acuíferos transfronterizos es el trabajo que realizó Botsuana con Namibia y Sudáfrica. Por eso voy ahora a darle la palabra al señor ministro Kefente Mimtsvila, ministro de Asuntos de Tierras y Aguas de Botsuana, que va a hablarnos de su trabajo con los acuíferos. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora. Muy buenos días a todos, distinguidos ministros, embajadores, señoras y señores. Yo quisiera decir que la República de Botsuana está muy satisfecha de haber sido invitada a esta augusta asamblea. Es necesario un diálogo entre todas las partes interesadas para garantizar la seguridad del agua, que afecta también la seguridad alimentaria y toda la seguridad económica. En nuestro país, la seguridad del agua es la piedra fundamental de la diversificación económica, la creación de empleo y también garantiza la seguridad alimentaria. Todos los sectores de la economía necesitan el agua y necesitamos también cerciorarnos de que se hagan las inversiones adecuadas en los recursos hídricos. Nuestro país sufre de estrés hídrico y por eso dependemos de las buenas relaciones con nuestros vecinos, que debemos decir que son excelentes a la hora de cooperar en materia de agua. Muchos países sufren de escasez de agua. En nuestro caso, es algo que corresponde a la historia de nuestro país. Pero la situación se ha agravado, sobre todo debido al cambio climático. Ha aumentado las desigualdades entre la población y entre los países. Por eso siempre insistimos en la necesidad de una distribución equitativa de los recursos hídricos. Nuestra relación con el agua en Botsuana es muy importante. Ustedes saben que nuestra bandera tiene el color azul, el azul que representa el agua. Tener estrés hídrico nos obliga a cooperar para garantizar la seguridad y el suministro de agua para toda la economía. Por eso, trabajamos a nivel internacional en materia de sistemas de aguas transfronterizas. Tenemos que cooperar para garantizar la seguridad del agua. Hay que mejorar los conocimientos sobre los sistemas transfronterizos, que es fundamental para la buena gestión del agua. Los acuíferos transfronterizos pueden favorecer la cooperación entre los países que lo comparten. Para desarrollar dicho conocimiento, podemos comenzar a nivel técnico compartiendo datos y evaluaciones. Beneficio que resulta de compartir nuestros conocimientos transfronterizos redunda en todos. El compartir conocimientos, cooperar, nos permite traducir todo esto en acciones concretas para mejorar nuestro acceso a las aguas transfronterizas. Tenemos una política
en materia del agua que nos garantizará la prosperidad, aprovechando las aguas subterráneas que compartimos con nuestros vecinos. Necesitamos un marco de cooperación y, en particular, acuerdos regionales de cooperación, y las naciones que comparten una cuenca pueden favorecer estas alianzas en África. Namibia, Botsuana y Sudáfrica comparten un acuífero transfronterizo, y en este proyecto la gobernanza de los recursos hídricos transfronterizos quedan abarcados. Nuestro ministro ha trabajado desde 2013 con Namibia y Sudáfrica para crear un marco institucional favorable y la creación de una comisión de esta cuenca hídrica. Hemos realizado distintas evaluaciones sobre este acuífero internacional, manteniendo siempre un enfoque de cuenca para determinar las cuestiones y los intereses de todos. A largo plazo, esta cooperación nos ha llevado al mejoramiento de un marco de diálogo para un mejor uso de este acuífero transfronterizo y más conocimientos para tomar decisiones más adecuadas. Este ejemplo nos muestra que una vez que se pone de manifiesto la importancia de los recursos hídricos transfronterizos, surgen más oportunidades de cooperación. Por ejemplo, se pueden encontrar un terreno común de entendimiento para desarrollar las capacidades en cuanto a la gestión del agua, el desarrollo de las capacidades, en particular para las generaciones futuras, es fundamental para la consecución del ODS 6. Para lograrlo, los gobiernos pueden trabajar en forma conjunta con las universidades, los organismos de las Naciones Unidas, los donantes, las ONGs y las asociaciones internacionales. Es importante esta cooperación con la comunidad internacional para la gestión de los recursos. A nivel de país, siempre nos hemos intentado cooperar en todos los aspectos de la gestión del agua, porque vemos que de ello depende nuestro desarrollo, la diversidad y también nuestra seguridad en materia del agua. Tenemos unas relaciones cordiales y fructíferas con nuestros vecinos, con las organizaciones internacionales y también con todos nuestros amigos que son de buena fe. Y para concluir, diré que estas buenas relaciones entre los países y las partes interesadas pueden crear una gran sinergia para mejorar la seguridad en materia del agua. Esa cooperación se necesita a distintos niveles para alcanzar el desarrollo, para garantizar la estabilidad y también la paz. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Y hemos dicho muchas veces que no podemos gestionar lo que no conocemos. Por eso es fundamental mejorar nuestros conocimientos, disponer de datos para poder crear una cooperación sólida para que los gobiernos sepan cómo trabajar con estos recursos. Roberto, como tenemos poco tiempo, le voy a rogar que sea breve y que nos cuente una historia positiva de cooperación en América Central. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alice. Muy buenos días, estimados panelistas, distinguidos delegados de las delegaciones permanentes. Reciban un cordial saludo desde la región centroamericana y especialmente de mi país, El Salvador. Bueno, en la región hemos identificado diferentes desafíos para la cooperación transfronterizas. Uno de ellos es la falta de coordinación en los diferentes niveles para la toma de decisiones, desde el nivel local hasta el nivel nacional y el nivel regional.
Otro de los principales desafíos que se han identificado en la región es la falta de información, especialmente en lo que se refiere a las aguas subterráneas. Existe un serio déficit de información en la región centroamericana sobre las aguas subterráneas y en especial sobre los acuíferos transfronterizos. También existe otra limitante, que son las leyes dispersas que existen en los diferentes países. Estas normativas conceden el manejo de los recursos hídricos a diferentes instituciones y eso conlleva a un problema, que no se puede coordinar acciones integrales para el manejo de los recursos hídricos. Afortunadamente, en muchos de los países ya se ha aprobado la Ley de Recursos Hídricos o Ley de Aguas. Tal es el caso de El Salvador, que recientemente se aprobó la Ley de Aguas Nacionales. Y existe ahora una autoridad salvadoreña que vela por la gestión integrada de los recursos hídricos. Asimismo, existen ventajas en la región. Estamos integrados en un sistema de integración centroamericana que, toma acciones conjuntas de los diferentes países y en ese sentido, esa institución nos ayuda a realizar acciones de forma integral para los diferentes países. Otra de las ventajas es que estamos trabajando los acuíferos transfronterizos con enfoque de cuencas. Ya voy a explicar el proyecto de gobernanza de aguas subterráneas en acuíferos transfronterizos, GRETA por sus siglas en inglés. Tenemos una oportunidad de diálogo en el marco de estos proyectos de cooperación. El proyecto GRETA, o Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos Transfronterizos, tiene por objeto alcanzar una mejor integración de los recursos de agua subterránea en los presupuestos de proyectos en cuencas piloto en la región centroamericana, como una parte de un proceso paso a paso para llegar a esta integración. Déjenme comentarles que en la región centroamericana, los 7 países que conforman la región centroamericana comparten 18 acuíferos, 3 de los cuales comparte mi país, El Salvador, y uno de ellos es el acuífero Ocotepeque-Citalá, que es el acuífero que se incluyó en el proyecto, como plan piloto, en el proyecto de gobernanza de aguas subterráneas en acuíferos transfronterizos. En el marco de este proyecto se han desarrollado 3 fases. La primera fase entre el año 2013 y 2015. En esta primera fase se enfocó, o el objetivo de esta primera fase fue conocer el comportamiento del acuífero. Fue más una fase técnica para conocer este acuífero. Inicialmente se consideraba que este acuífero era compartido por 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, en esta primera fase se encontró que existen 2 acuíferos separados, por lo menos el acuífero más somero, el acuífero que está menos profundo, que es compartido nada más entre Honduras y El Salvador y un segundo acuífero solamente en el territorio de Guatemala. La segunda fase, cuyo objetivo era el diálogo y la gobernanza, logramos la firma de una carta de intención. Ese fue el resultado de esta segunda fase que se desarrolló entre los años 2016 y 2018. Esta carta de intención, si bien es cierto, no es vinculante legalmente, sí nos da la pauta para que los países trabajemos por la gestión del acuífero transfronterizo Ocotepeque-Citalá. Y finalmente, entre los años 2019 y 2022, se formuló la tercera fase de este proyecto, que se enfocaba principalmente en fortalecer la estabilidad, la cooperación y la paz en la región centroamericana. Como parte de esta fase, se está trabajando, bueno, ya se finalizó realmente una hoja de ruta, un roadmap, para establecer un mecanismo de gestión colaborativa, de cooperación entre Honduras y El Salvador. Esta hoja de ruta contiene 3 lineamientos principales. El primero de los lineamientos es
generar conocimiento, pero no solamente generar el conocimiento, sino que también utilizar ese conocimiento que se ha generado, porque ocurre en muchos países, y la región centroamericana no es la excepción, que toda la información, todos los datos, todas las investigaciones se quedan en la gaveta o con los especialistas que han hecho estas investigaciones, pero hay que utilizar esa información que se genera en estos proyectos. Esa es la primera línea estratégica. La segunda es consolidar los mecanismos de gestión. ¿A qué se refiere consolidar los mecanismos de gestión? Crear esas herramientas para gestionar adecuadamente el acuífero transfronterizo. Y el tercer lineamiento es la cooperación transfronteriza con enfoque de cuencas. Este es un enfoque novedoso que se ha implementado en la región centroamericana porque efectivamente lo que nosotros realizamos en superficie repercute en las aguas subterráneas. El uso del suelo, las acciones que realizamos como humanos, la cobertura vegetal que existe en las diferentes cuencas, eso tiene relación con las aguas subterráneas. No son independientes lo que sucede en la superficie de lo que sucede en el interior o bajo la tierra, en las aguas subterráneas. Y es por eso que se ha considerado este enfoque de cuencas como prioritario para este mecanismo de cooperación entre Honduras y El Salvador y que esperamos que pueda ser replicado hacia otras regiones de Centroamérica y de otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y es muy difícil hacer. Y ahora me gustaría que me concediesen 10 minutos de su tiempo